Bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia y de Universitas Fundación, que incluso en la circunstancia más compleja, Universitas Fundación está contigo. Hoy vamos a conversar sobre el autolavado de dinero. Esto se inscribe en un tema un poco mayor, un poco más grande. De alguna manera, siguiendo la pista de los recursos financieros, sin duda alguna podemos llegar a muchos de la actividad criminal. Y esto ha sido una prioridad no solo de algunos países, sino incluso organismos supranacionales como la organización, como las Naciones Unidas, como el Grupo de los Siete, el G7, se han planteado este tema y han detectado que es necesario establecer toda una política destinada a la prevención del lavado de activos. Y no nos referimos únicamente con la prevención del lavado de activos, está aludido a actividades específicamente vinculadas al narcotráfico. Este concepto ha tenido una ampliación más allá del narcotráfico, terrorismo y en general actividades delictivas. Entonces, en ese contexto, en la prevención, el contexto de los tipos penales que están conectados a la prevención del lavado de activos, será la conversación. ¿Y quién va a ser la persona que va a dirigir la conversación el día de hoy? Va a ser el profesor Marcelo Domínguez, desde Uruguay. Él es secretario del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en Uruguay. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de la República. Perdón. Además, es máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada. Y bueno, aparte de que forma parte de ese equipo de investigación que dirige el profesor Aller en la Universidad de la República. Sin más, antes de darle la palabra al profesor Domínguez, recordemos las reglas de esta conversación. Mientras está realizando su intervención el profesor Domínguez, recuerden mantener el micrófono en silencio y además no compartir pantalla. Por otro lado, sus intervenciones las pueden hacer por aquí en el chat de Zoom, pero si nos estás observando desde YouTube, puedes hacerla desde allí en la sección comentarios. En todo caso, tu pregunta o comentario identifica el país del cual te conectas a los fines de que la pregunta o comentario pueda tener un mejor contexto para el ponente. Sin más preámbulos y con el ánimo de escuchar atentamente esta exposición del profesor Marcelo, vamos a activar su micrófono para que comience a exponer, profesor Marcelo. Bienvenido a la cátedra Jorge Rosell. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Julio Pérez. Quiero agradecer principalmente al doctor Jorge Rosell la invitación que me ha cursado y que verdaderamente con mucha alegría participo en las jornadas que nos convocan el día de hoy. Asimismo, agradecer al doctor Aller, que fue quien es actualmente el catedrático de Derecho Penal en la universidad donde me desempeño mi tarea docente, y que fue el nexo por ese vínculo de amistad que tiene con el doctor Rosell. Por lo tanto, la charla va a tener, podemos decir, tres grandes o tres bloques: una breve introducción sobre el lavado de dinero, un segundo tramo vinculado al lavado de dinero en Uruguay, que vamos a ver que tenemos un sistema normativo muy parecido al que tienen ustedes en Venezuela, y un último tramo directamente entrando al tema que nos convoca, que es la punición o no del autolavado de dinero, para después terminar con una breve conclusión personal y dejar abierto el debate para conversar con ustedes sobre esta temática que podemos decir que hoy actualmente es la primadona del derecho penal, ya que tiene una importancia superlativa que le dan los estados a esta modalidad delictiva. Como introducción, como ustedes saben, obviamente que el lavado de dinero lo podemos interpretar como cualquier proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal
con apariencia de haber sido obtenida de forma lícita, tal como lo define el profesor español Blanco Cordero. El lavado de dinero tiene estrechas vinculaciones o aspectos criminológicos relacionados en sus propios orígenes con la criminalidad organizada. Criminalidad organizada o concepto de grupo criminal organizado que fue adoptado por ejemplo, en Uruguay, pero me consta también en Venezuela, a partir de la Convención sobre Criminalidad Organizada del año 2000 de la ciudad de Palermo, en Italia, ¿verdad? Por lo tanto, ese vínculo que tiene el lavado de dinero con la criminalidad organizada, luego se fue diluyendo o se fue ampliando el radio de prohibición o el radio criminológico que abarcaba el lavado de dinero, también a situaciones como la corrupción, tanto del ámbito público como del privado, y se fue soslayando irremediablemente a tener al día de hoy casi un tipo penal de lavado de activos que goza de una autonomía en su imputación sumamente llamativa y que, en cierta forma, lo que se está dando es directamente casi una inversión de la carga probatoria a partir de la autonomía de lavado de activos, ¿verdad? Invierte la carga probatoria que ya no va a estar en manos de la Fiscalía, esa destrucción de principio de inocencia en materia de lavado de activos, que se termina trasladando a la persona investigada o al imputado en virtud de esa autonomía que veníamos hablando recientemente. No cabe la menor duda que el lavado de dinero tiene un estrecho vínculo, podemos decir que no habría ningún problema jurídico, penal o dogmático de situarlo dentro de una modalidad de encubrimiento real, pero por decisiones de organismos internacionales se lo termina situando como un delito plenamente autónomo, donde hay una gran laguna o discusión jurídica sobre cuál es efectivamente el bien jurídico protegido cuando se tutela mediante el delito de lavado de dinero. Lo que vamos a ver que tiene una grave incidencia o una fundamental relación con lo que vamos a tratar hoy del autolavado de dinero. Autolavado de dinero que para algunos podrá ser un delito de autolavado, para otros solo una mera disposición vinculada a una ampliación del radio de los sujetos que pueden cometer un delito de lavado de activos, es decir, que viene a ampliar el radio de prohibición del tipo penal para abarcar las conductas que puedan configurar lavado de dinero de aquellos sujetos que hayan participado, ya sea en calidad de autor, coautor o cómplices, es decir, los partícipes del delito previo o delito precedente. Vemos que el lavado de dinero es un proceso que tiene diversas fases, como la primera fase de colocación, luego una de ensombrecimiento, en tercer aspecto, una fase de integración, sin perjuicio de aquellas conductas periféricas que desde el punto de vista criminológico deambulan dentro de esas fases en materia de lavado. Tenemos también que es un delito que tiene la característica de transnacionalidad, es decir, de conductas que se cometen en diversos países, donde vemos también que hay previas excepciones al principio de territorialidad, donde en aquellos países donde se requiere la comisión de delitos precedentes previamente establecidos por ley, los mismos pueden ser cometidos fuera del territorio donde se comete la conducta de lavado de dinero, por lo que la ley se aplica de forma extraterritorial, lo que marca la transnacionalidad de esta conducta delictiva. Como asimismo también se puede apreciar cierta profesionalidad en materia de lavados por los sujetos que intervienen en la realización de la conducta punible. Dicho esto, y como un preámbulo para entrar al autolavado, tenemos que decir que en materia de lavado de activos en Uruguay viene de varios años, en leyes
vinculadas primeramente a delito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, es decir, delito de drogas o de narcotráfico. Posteriormente se fueron incrementando las figuras delictivas del lavado y también lo que serían los delitos precedentes, para llegar al año 2018 a una ley integral de lavado de dinero, donde podemos decir que dicha ley tiene 4 ejes principales. El primer eje principal es todo un sistema de prevención en cuanto a los organismos que tratan de controlar que no se cometa delito de lavado de dinero, pero principalmente en ese mecanismo de prevención, en ese sistema preventivo, se incluye todo un listado de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Un elenco que va de tanto desde el ámbito financiero a otros ámbitos laborales, que involucra también como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas tanto a los escribanos, a los contadores o a los abogados en cierto presupuesto. El doctor Haller, por ejemplo, en nuestro país, fue uno de los que fue un gran defensor de que a los abogados en el ejercicio de su profesión no fueran considerados sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, principalmente y en virtud de la protección del secreto profesional que impera en nuestra profesión, pero que en cierta medida él también lo hizo extendible a la situación de los escribanos y también de los contadores públicos. Pero fue un gran defensor de tutelar, de cierta forma, ese secreto profesional que nos incumbe a los abogados en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Ya? Después tenemos un aspecto que sería el eje penal de esta ley integral, donde encontramos 3 modalidades de lavado de activos y una modalidad de asistencia para la protección del aprovechamiento de los frutos provenientes de los ilícitos precedentes, pero efectivamente dentro de la modalidad de lavado de dinero encontramos el tipo base o la modalidad típica tradicional vinculada a la conversión y la transferencia de bienes o productos o dinero proveniente de la comisión previa de delitos precedentes, muy similar a lo que tienen ustedes en el artículo 35, numeral primero, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. También tenemos otra modalidad de lavado, llamado de posesión y tenencia, y otra de ocultamiento. Y se aclaró a texto expreso que era posible el castigo de cualquiera de estas modalidades de lavado de dinero por parte de los sujetos que fueran autores o partícipes del delito previo cometido, delito previo que es el elemento normativo que integra el tipo penal objetivo del lavado de dinero. Por lo tanto, en Uruguay ya no se discute más si el autolavado de dinero es una conducta penalmente relevante, efectivamente lo es. Lo que se puede plantear es si efectivamente su punibilidad es, desde el punto de vista jurídico y dogmáticamente correcto, o directamente estamos frente a una conducta de relevancia penal, pero que su punibilidad resulta incorrecta desde el punto de vista jurídico, que es lo que vamos a tratar de analizar en breves minutos. Lo que podemos marcar como un tercer eje de la ley son todo un elenco de medidas cautelares estrechamente vinculadas a la incautación y el descomiso, también involucrado decomiso de pleno derecho, decomiso por equivalente, que vemos también que es muy similar a lo que establece la legislación venezolana, ¿verdad? Tenemos también como un eje principal o como una característica principal lo que son las técnicas de investigación proactivas o investigaciones técnicas
de investigación de estos delitos de índole económico, materializado de cierta forma con ciertos institutos que son moralmente reprochables desde el punto de vista jurídico, como es la delación premiada, el agente provocador y todo lo vinculado a la interceptación de comunicaciones telefónicas, de correo electrónico, mensajería, lo que son los mecanismos proactivos de investigación. Lo que en cierta medida no solo atentan contra lo que es la intimidad de las personas, sino que muchas veces el Estado, a partir de sus agentes de persecución penal, es decir, de la policía, o en el caso de Uruguay, donde la Fiscalía hoy a partir de un proceso acusatorio tiene en sus manos la investigación penal, de que terminan gestionando ellos o fomentando la eventual realización de conductas ilícitas para posteriormente reprimirlas. Lo que podemos ir, siguiendo las palabras del profesor Zaffaroni, esos institutos que carecen de toda moralidad. Pero las características principales que podemos ver en materia de lavado de dinero en nuestro país, pero también que se ve en Venezuela o en casi todos los países de Latinoamérica y principalmente también en Europa, es en primer lugar la autonomía que tiene el delito de lavado de dinero. Autonomía que se materializa en que para el castigo o la punición del delito de lavado de dinero no es necesario la condena por el delito previo. Pero no solo la condena, sino que tampoco se requiere al día de hoy un procesamiento previo o una formalización previa, alcanzando meramente con que haya elementos de convicción suficiente de la existencia de delitos previos para poder configurarse el delito de lavado de dinero. Y acá quiero hacer una pequeña salvedad que está estrechamente vinculado con esta autonomía, es sobre cómo se establece los delitos previos o delitos precedentes que sirven de sustento o del elemento normativo requerido por el tipo penal objetivo del lavado de dinero. En Uruguay ha optado por una lista cerrada de delitos precedentes, donde tenemos a texto expreso todo un elenco de delitos que son aquellos que, una vez cometidos, sirven como delito precedente para posteriormente cometer el lavado de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que a comparación a otros países, si yo no comprendí mal la legislación que tienen ustedes sobre delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo, donde en el artículo 35 prevén el lavado de dinero, ustedes no tienen un elenco cerrado de delitos precedentes. Uruguay optó por ese camino. Argentina tampoco, por ejemplo, tiene un listado de delitos precedentes, sino que va basado en su gravedad y principalmente en el monto económico del ilícito cometido para ver si sirve como delito precedente, pero que en cierta medida este listado taxativo de delitos precedentes se va ampliando sistemáticamente. Cada vez que hay una nueva ley sobre lavado de dinero, ese listado de delitos que sirven como delito base para luego estar incluido como un elemento normativo del tipo penal objetivo, se van ampliando en cada vez que hay una modificación legislativa en mi país. Pero, reafirmando la idea, en Uruguay solo van a poder cometer el delito de lavado de dineros cuando los bienes que se conviertan o se transfieran provengan de los ilícitos previstos previamente en ese listado de delitos previos o delitos precedentes establecidos por el legislador. Otra característica fundamental es que ese delito previo o delito precedente termina siendo un elemento normativo incluido en el tipo penal objetivo de lavado de dinero, y de esa forma, cuando el sujeto
tiene un error sobre ese elemento, desconoce la existencia de ese delito precedente, puede llevarnos a un error de tipo y eventualmente a que la conducta no se subsuma en el tipo penal, generando una atipicidad del punto de vista objetivo. Como le hablábamos hoy en cuanto a la transnacionalidad, también tienen como característica general que la ley de lavado de dinero marca un criterio de extraterritorialidad de la ley penal, ya que si ese delito precedente se comete en el extranjero o dentro del territorio de mi país, es indiferente en materia de lavado. Alcanza directamente con que hace un elemento de convicción suficiente para que en el extranjero o dentro de mi país pudiera haber la existencia de un delito precedente para habilitar la eventual persecución posterior de un delito de lavado de dinero. Dicho esta presentación, vamos a entrar directamente al autolavado. El autolavado, como ustedes lo saben, es aquel hecho jurídico donde comete un delito de lavado de dinero los mismos sujetos que participaron en la ejecución del delito precedente o del delito previo, ya sea que hayan participado en calidad de autores, coautores o cómplices, o sea, partícipes en general, del delito precedente y que posteriormente cometen alguna de las conductas previstas como lavado de activos, llevándola a Venezuela tanto como lo establecido en el artículo 35, numeral primero, numeral segundo, numeral tercero y numeral cuarto del artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada o Financiamiento al Terrorismo del año 2012, que también compartimos casi en su totalidad los mismos tipos penales en nuestro país, ¿no? Hoy, en Uruguay, ya no se discuta si el autolavado de activos es una conducta penalmente relevante, ya que así lo ha previsto el legislador a título expreso en esa Ley Integral de Lavado de Activos del año 2018, en su artículo 35, cortando de raíz una discusión que existió en el Uruguay con anterioridad a si Uruguay había tipificado o no la modalidad de autolavado, que la respuesta era que claramente no estaba tipificado como delito, pero que cierto sector jurisprudencial y un sector pero muy minoritario de la doctrina nacional entendían que no había ningún cortapisa para que los partícipes o autores del delito previo pudieran cometer la conducta de lavado de activos previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hoy podemos decir que es una conducta que tiene relevancia jurídico-penal, pero lo que podemos plantearnos es si efectivamente es correcta la punición de dicha conducta. No su relevancia jurídico-penal, sino la punición de la misma. Pero para entrar a eso, es muy importante tomar posición respecto a cuál es el bien jurídico protegido en materia de lavado de dinero, ¿verdad? Para cierto sector de la doctrina podemos dividirlos en bienes jurídicos uniofensivos o pluriofensivos. Dentro de los uniofensivos, cierto sector de la doctrina, por ejemplo en España, el profesor Bajo Fernández y el doctor Enrique Basigalupo, también Silvina Basigalupo, y en Argentina el profesor Fernando Córdoba, entienden que el bien jurídico tutelado en el lavado de activos es el mismo bien jurídico tutelado en el delito previo o en el delito precedente. Otros, en cambio, entienden que estamos frente a la protección de la administración de justicia. Por ejemplo, Tiedemann entiende que lo que se trata de proteger, al igual que en el delito de encubrimiento, sería la administración de justicias. En Alemania, un sector minoritario que sigue el autor Burton habla de la seguridad interna que se ve afectada a partir de la participación de la criminalidad organizada, que viene a subir o hacer crecer el umbral
de la seguridad pública que se requiere para vivir pacíficamente en sociedad, y más comúnmente otros entienden que podemos decir que la opinión mayoritaria entiende que lo que se tutela es el orden socioeconómico, por ejemplo, la línea del profesor Caparrós, Caro John, Percy García Cabero y el profesor Raúl Chervini en Uruguay. Otros, en cambio, como el doctor Allen, entiende que efectivamente lo que se puede estar tutelando, aparte del delito precedente, eventualmente podría ser la hacienda pública. Pero cuando está planteada esta situación de cuál es el bien jurídico tutelado, es de suma importancia para ver si es admisible o no la punición del autolavado. Como le decía hace unos minutos, hoy ya no podemos discutir en mi país si el autolavado es una conducta penalmente relevante. Ya no se discute porque el legislador le dio relevancia jurídico-penal a el autolavado. Si bien no es un delito, no hay una estructura típica sobre el autolavado, hay una normativa que aclara, expresa que tanto los autores o los partícipes del delito precedente pueden cometer cualquiera de los delitos de lavado de activos en cualquiera de sus tres modalidades, como vimos con anterioridad. Otros, en cambio, se entienden que es una conducta pluriofensiva, donde se tutela la administración de justicia más el orden socioeconómico. Otro que entiende que se tutela el orden socioeconómico más o supletoriamente también el bien jurídico del delito precedente. Y otros, en cambio, entienden que se tutela la administración de justicia más el bien jurídico tutelado por el delito precedente que se haya cometido. La gran pregunta es correcto, sin perjuicio si la conducta es penalmente relevante? ¿Es correcto la punición por lavado de dinero, por autolavado de dinero? Y acá la doctrina penal se abre en aquellas posturas contrarias a la punición de materia del autolavado y otro sector que entiende que no hay ninguna cortapisa para que no se pueda punir la modalidad de lavado de activos cometido por los sujetos que participaron en la ejecución del delito previo. Podemos decir que las teorías afirmativas, es decir, aquellas que entienden que es incorrecto desde el punto de vista jurídico penal la punición del autolavado, encontramos en España, por ejemplo, a Palma Herrera, en el Uruguay encontramos, que ahora lo acabo de ver que está, el doctor Germán Aller, gran amigo de ustedes, también al doctor Gonzalo Fernández, a decir que en verdad, cuando estamos hablando del autolavado de dinero, lo que estamos haciendo es hablar del agotamiento del delito precedente. Como ustedes saben, el proceso ejecutivo del delito, con sus dos fases, interna-externa, en la fase externa, luego del momento consumativo, encontramos el agotamiento. Y que por lo tanto, el autolavado de dinero lo que viene a realizar es el agotamiento del delito base o el delito precedente cometido previamente. Ahí encontramos una postura que es totalmente contraria a la punición en materia de autolavado. Otros, en cambio, entienden que no se puede punir porque estamos frente a un delito copenado, ¿verdad? Ahí encontramos, por ejemplo, en Argentina al profesor Fernando Córdoba, a Zaragoza Aguado en España, donde sostienen que al estar frente a un delito copenado, castigar posteriormente al sujeto que cometió el delito precedente por un delito de lavado de activos no es correcto, ya que la pena por el lavado de activos está inmersa en la misma conducta que se cometió con el delito precedente. Y se pone un ejemplo muy sencillo, que en un frente un delito de hurto o un delito de estafa, el aprovechamiento que viene a configurar el agotamiento del delito, ese aprovechamiento ya estaría abarcado en el delito previo y la sanción del delito de autolavado ya estaría dentro de la sanción prevista por el disvalor de conducta del delito precedente. Otros, en cambio,
entienden que no se puede punir el autolavado, como sostiene el profesor español Blanco Cordero, ya que estamos frente a un caso de inexigibilidad de una conducta alternativa. Este autor se basa en la idea de la inexigibilidad de otra conducta, que como ustedes saben reside en el seno de la culpabilidad como elemento estratificado en el concepto de delito, y dice que no le podemos exigir un comportamiento alternativo al sujeto que cometió el delito precedente y que por lo tanto el autolavado no tendría que ser punible. Otros, en cambio, entienden que lo que impediría el castigo o la punición del autolavado es la violación del principio de ne bis in idem. A contrario de estas teorías que reniegan sobre la punición del autolavado, encontramos cierto sector que dicen que todos los autores que hablan de que no es posible la punición del autolavado de activos, ya sea por un acto posterior copenado, o por el agotamiento del delito precedente, o por violación del ne bis in idem, lo que están haciendo es trasladar los criterios sostenidos para no castigar el autoencubrimiento, pero que en este caso, como el lavado de dinero habitualmente se tutela el bien jurídico, orden socioeconómico, y el delito precedente tutela otros bienes jurídicos, no podemos hablar que es el agotamiento del delito precedente, y mucho menos que estamos frente a un delito posterior copenado, ya que una de las características principales del delito posterior copenado radica en que entre el delito previo y el delito posterior siempre se tutela el mismo bien jurídico. Si bien es una opinión mayoritaria, cierto sector minoritario de la doctrina alemana entiende que no habría ningún inconveniente de que fueran bienes jurídicos diversos, lo del delito precedente y lo del delito de lavado de activos. Planteada esta situación, y estando ya en los 30 minutos que me habían establecido, creo que se puede concluir que si bien en todas las legislaciones, y bajándolo a la especie que nos convoca, tanto la legislación venezolana, donde no hay un tipo penal específico o una normativa penal que prevea la relevancia jurídico-penal del autolavado, pero que se infiere de la redacción de los tipos penales de lavado activo, que no hubiera un cortapisa para castigar a los partícipes o autores del delito previo por la posterior comisión del lavado de dinero, creo que no podemos reafirmar que es correcta la punición del mismo. En lo personal entiendo que entre la posición de que sería el agotamiento del delito precedente, como maneja cierto sector de la doctrina, u otros que entienden que estamos frente a un delito copenado y que castigar al sujeto dos veces sería una violación del ne bis in idem, entiendo en lo personal que sin quitarle la relevancia jurídico-penal a la tipificación de la modalidad de autolavado, considero que no es correcta desde el punto de vista dogmático y jurídico-penal la punición del mismo, por estar frente a un delito posterior copenado, o también por ser el agotamiento del delito precedente y eventualmente una violación del principio del ne bis in idem. Cumpliendo con el plazo que me han concedido, les agradezco muchísima la atención y estoy abierto a lo que ustedes dispongan. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor Marcelo. Bueno, aprovechamos para saludar a parte de la audiencia de nuestra cátedra Jorge Rosell. Vemos por ahí que está conectado desde Zoom el profesor Roberto Delgado. Vemos que se conectó también oportunamente el profesor Germán Aller.
Además vemos algunos saludos le mandan desde Paraguay, desde Encarnación, Paraguay, María del Carmen Palazón. Desde Caracas, Venezuela, Omar Vázquez Lagonel. Tenemos una primera intervención por aquí que abre un poco la discusión en general con relación al tema de los tipos penales vinculados al lavado de activos. La primera de las preguntas que aparecen aquí, que viene desde YouTube, indica, siendo la corrupción una pandemia mundial, ¿ha habido una iniciativa internacional dirigida a combatirla conectado a los tipos de prevención de lavado de activos, profesor Marcelo? Perdón, ya reactivamos el audio. Active su audio, por favor. Ahora sí. A ver, el tema de la corrupción es un tema muy amplio porque hay muchos países donde se castiga la corrupción tanto del ámbito público como del ámbito privado. Y otros países, en cambio, hablamos de corrupción solo en el ámbito de la administración pública o del ámbito público. Queda claro que en materia de lavado de dinero, sin perjuicio que tenemos esa gran convención de Palermo del año 2000, donde se hablaba sobre criminalidad organizada, hoy en día, si vemos el elenco de delitos precedentes en aquellos países donde tienen una lista expresa sobre los mismos, o en las otras legislaciones que han decidido no crear una lista de delitos precedentes, sino que es mucho más amplio, por ejemplo, como tenemos en la Ley Orgánica y Financiación del Terrorismo que hay en Venezuela en el año 2012, la corrupción claramente está marcada como un delito previo para el eventual castigo por lavado de dinero. No nos olvidemos que la gran criminalidad de índole económica no solo viene de la criminalidad organizada, sino también de la corrupción pública. Por lo tanto, hay convenciones internacionales también sobre la corrupción, donde no queda la menor duda que puede ser claramente cuestiones o delitos previos contra la administración pública que pueden tener claramente incidencia en materia de lavado de activos como delito previo o delito precedente. Y aquí tenemos un segundo comentario. Viene desde México. Francia Rondón Oropesa. Se conecta desde México, desde YouTube. Y indica lo siguiente. ¿Qué estrategias como política criminal se debe combatir este delito de lavado de dinero? Y en este caso, si es un flagelo mundial con mucho poder. Y ahí hacía foco en que es una figura que no se detiene en la frontera. Al final usted hacía énfasis de que al final es un delito transnacional. ¿Cómo manejar esto dadas las limitaciones que tiene la ley penal? Bueno, a ver, que es un delito transnacional, no hay ninguna duda que lo es. Casi todas las legislaciones que han tratado en materia de lavado de dinero han previsto la aplicación extraterritorial de la ley penal en materia de lavado de activos. Ya no interesa hoy, ya no tenemos fronteras en cuanto a la comisión de ese delito previo, que puede ser tanto cometido en el país donde posteriormente se realiza la conducta de lavado de activos, o puede ser en un país donde se comete el delito previo y en otro país, en otro territorio, se comete el delito de lavado de dinero. Por eso es el requisito de transnacional. En cuanto, yo tengo mis reparos en la gravedad de este delito de lavado de dinero. Yo personalmente no lo considero un delito grave, si bien reconozco que
todos los organismos internacionales existentes para el combate del lavado de dinero, como puede ser la OCDE y todos los grupos económicos, y principalmente los países con muchas posibilidades económicas o los países ricos, hacen siempre normativa de carácter internacional, es decir, ya sea convenciones o tratados multilaterales o bilaterales, donde se acentúa la persecución del lavado de dinero. Pero para mí personalmente, que entiendo que el bien jurídico protegido se acerca más al bien jurídico protegido, el delito precedente, en mi opinión, no le veo que sea un delito tan pero tan grave como cierto sector de la doctrina entiende que lo es. Para mí no deja de ser una modalidad, obviamente, autónoma como delito, pero que podría estar abarcado pacíficamente dentro de un encubrimiento de una modalidad real. Era una figura que ya existía previamente. Ahora lo que le damos es una autonomía que vemos que hay un gran incremento en que cada vez existen más delitos previos en aquellos que tenemos una lista tasativa de delitos precedentes, o en aquellos países donde directamente puede ser delito previo cualquier clase de delito, pero vamos a una autonomía que ya no solo requerimos una condena, ni tampoco un mero procesamiento, una mera formalización por por el delito previo, sino que claramente va a convertirse, en mi opinión, en una especie de requisimiento ilícito de particulares, donde cualquier particular que convierta o transfiera bienes y no pueda explicar el origen del mismo, invirtiendo la carga probatoria, va a estar en curso en un lavado de activos. Creo que la autonomía lo está agrandando de forma tal que nos vamos a acercar desde el punto de vista político-criminal a la figura del enriquecimiento ilícito del funcionario público, pero para los particulares vamos por esa línea. Ya no se va a requerir ningún delito previo que haya recaído una sentencia de condena ejecutoriada o una simple formalización, sino la mera sospecha o la mera convicción suficiente de un delito previo automáticamente habilitaría la imputación por un eventual delito de lavado de activos, convirtiéndose verdaderamente en un gran monstruo que va a ser muy difícil de poder circunscribir, digamos, a un derecho penal de índole democrático, y remarcando claramente que el delito de lavado de activos es una manifestación clara de lo que el profesor Günter Jacobs ha llamado un derecho penal del enemigo, ¿verdad? Con lo cual, al final, en este sector de la prevención del lavado de activos, prácticamente la presunción de inocencia eh, caería como concepto y en la medida que aparezca un delito precedente, prácticamente existe y tengamos en presencia de alguna registro, un informe sospechoso, ya de una vez prácticamente ahora debo probar el origen lícito de los bienes. Eso al final no desconfigura las categorías tradicionales del sistema penal. Sí, comparto con usted, Julio, en cuanto a que si bien es opinión consolidada en la doctrina de que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, muy similar a lo que es el delito de receptación, por ejemplo, que está legislado en varios países, eso en cierta medida uno exige que porque sea autónomo no se flexibilicen las reglas probatorias y que todavía, y en resguardo del principio de inocencia, sea el Ministerio Público quien destruya esa presunción de inocencia, demostrando efectivamente una existencia de un delito precedente, porque así lo requiere el tipo penal objetivo. La configuración del tipo penal objetivo en materia de lavado de dinero requiere la previa asistencia de un delito previo. Por lo tanto, yo no voy a poder demostrar una correcta imputación si no puedo
subsumir en el tipo penal objetivo la existencia de ese delito previo. ¿Ah? Pero que en rigor de verdad, en la práctica, en el fuero penal, en los hechos termina invirtiendo la carga probatoria y pasando la carga de probar ya no al Ministerio Público para destruir el principio de inocencia, sino que a la persona investigada se le transfiere la carga de demostrar ya la procedencia lícita. En vez del fiscal probar la procedencia ilícita, lo invertimos al investigado que él pruebe que dichos bienes son de fuente lícita. Y creo que se está convirtiendo en un gran monstruo que es muy difícil de controlar desde el punto de vista jurídico. Y como le decía, es una clara manifestación de un derecho penal del enemigo, ¿verdad? Manda saludos desde Guatemala la doctora Villaseñor, Eugenia Villaseñor. Y en este mismo sentido, en función de su último comentario, se pronuncia el profesor, y quien ha sido un ponente ya de nuestra cátedra, Jorge Rosell, el profesor Roberto Delgado. Dice, se invierte la carga de la prueba, violando la presunción de inocencia al exigir que el imputado sea quien pruebe la licitud del dinero, que se considera como un activo lavado. De manera que allí, sin duda alguna, la ausencia, la deficiencia probatoria realizada por el imputado va a llevar unas consecuencias nocivas eventualmente en ese procedimiento penal que sigue. No sé si quiere complementar algo con relación a la intervención del profesor Roberto Delgado. No, comparto absolutamente la opinión del colega. A ver, y yo le agregaría algo más. Llegamos a un estado de situación tan, a mi entender, tan grave desde el punto de vista jurídico, principalmente en la modalidad de autolavado, que si lo llevamos a la práctica, las hipótesis rayan lo absurdo. Imagínese a alguien que se dedica a la comercialización de estupefacientes, luego que hace la transacción, él entrega la droga y alguien le paga con una valija llena de dinero. Si en ese momento interviene y es detenido o aprehendido por la policía, ya como tiene en su poder ese dinero, ya cometió el delito de lavado de activos. ¿Me entiende? Cuando es una unidad de acto, es como bien dice el doctor Aller, estamos puniendo el agotamiento del delito previo. En aquellos delitos donde tiene una referencia subjetiva el tipo penal como el aprovechamiento ya abarca la conducta de autolavado y por ende no correspondería desde el punto de vista jurídico penal, porque estaríamos violentando, ya diría, casi el principio ne bis in idem, o estamos frente, como dice el doctoral, el agotamiento del delito precedente, o como dicen otros, que tienen mucha sintonía, y me parece bastante también convincente y muy llevadera dicha posición, estamos frente a un caso de un delito posterior copenado. La pena de ese segundo delito que se comete para resguardar los frutos del primero ya está abarcada por el disvalor de conducta del primer delito. Y ya está contemplado en dicha pena. Castigarlo por las dos conductas, aunque sean el bien jurídico diverso, estaría violando las reglas del delito copenado. Se conecta Víctor Jiménez desde España por YouTube y dice, ¿en Uruguay existe alguna legislación o jurisdicción especial en el área de sancionar lavado de activos conectado a los delitos de corrupción? Bueno, Uruguay tiene solamente 2 juzgados, se llaman juzgados penales especializados en crimen organizado, que son los juzgados competentes para tratar todos los delitos de lavado de dinero. El fuero penal ordinario, por decir, el fuero penal normal,
no investiga o no tiene, perdón, no tiene el juzgamiento de dicho delito, ¿verdad? No obstante, a partir del advenimiento de un proceso penal acusatorio donde la Fiscalía tiene en su poder la realización de la investigación penal, también hay fiscalías que tienen materias especializadas, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Económicos, la Fiscalía de Estupefacientes, donde primigeniamente tenían dentro de su competencia también lavado de activos, pero hoy cualquier fiscalía, salvo la de flagrancia, pueden participar en un proceso de lavado de dinero. Lo que sí es, tenemos juzgados especializados en dichos delitos, pero luego cuando van a una segunda instancia, eventualmente un tribunal de apelaciones en lo penal, los tribunales de apelaciones en lo penal son del fuero ordinario, tienen toda la competencia penal, por lo tanto ahí la especialidad se deja sin efecto, ¿verdad? Aquí hay un comentario desde YouTube también. No, Y, perdón perdón. Julio, que me quedó algo de la pregunta. Ah, perdón, perdón. Y esos juzgados especializados en crimen organizado, son los que tienen competencia exclusiva para investigar los delitos de corrupción pública. Ahora sí. Ajá, perdón. Ah, chévere, perdón. Aquí desde YouTube se conecta David Nelo, no indica el país, a Ciudad de México. Se ha planteado que la corrupción es un delito de lesa humanidad, ya que saquea los recursos del Estado que a dedicarse a que en principio se iban a dedicar a asistir a la población. Esto se ha planteado como una posibilidad ante la Corte Penal Internacional o los sistemas internos de algunos países. Bueno, en Uruguay hubo un proyecto de ley hace 2 o 3 legislaturas, donde un legislador planteó el proyecto de que los delitos contra la administración pública fueran imprescriptibles, lo que no fue aprobado ni llevado por el legislativo. Por lo tanto, en Uruguay son delitos que prescriben como la generalidad de los delitos. Los únicos delitos que no prescriben en Uruguay son los delitos de lesa humanidad establecidos a partir del Estatuto de Roma, ¿verdad? Pero no entra dentro de la corrupción pública. Perfecto. Sí, indica en ese mismo sentido, hay un comentario de Edgar Ramírez. En Venezuela el delito de corrupción no está dentro de la lista de como enriquecimiento ilícito si un individuo no prueba la propiedad. Bueno, sigue el tema de la inversión de la carga probatoria que implica en todos estos tipos penales. Sin duda alguna, el tema del non bis in idem es un tema que genera ruido. O sea, cuando se está planteando el tema de la autonomía, del delito de autolavado, sin duda alguna encuentra un gran obstáculo en el non bis in idem. ¿Cómo ha sido el manejo que legislaciones comparadas le han dado en este punto? No sé si ha detectado algún criterio jurisprudencial en su lectura de derecho comparado. Mire, en la jurisprudencia alemana se ha inclinado principalmente para no punir estos casos en la teoría del delito posterior copenado y estableciendo o casi hermanado con el principio del ne bis in idem, al decir, como tengo un delito posterior copenado por el primer delito, es decir, por el delito previo del delito precedente, en los casos de que si quisiera punir la conducta del segundo delito, es decir, del delito de autolavado, estaría claramente violentando el principio ne bis in idem. Estoy aplicando 2 penas, sea por el delito precedente y por el delito de autolavado, violentando esa forma la unidad de acto y que directamente sería una violación de estar castigando 2 veces y con penas diferentes el mismo acto jurídico, que también se puede trasladar claramente al sector doctrinario que entiende que es el agotamiento
del delito precedente y que por eso no se puede punir el autolavado. Si lo analizamos a grandes rasgos, podemos decir que la gran crítica a la punición del autolavado está en que es un acto posterior copenado o es el agotamiento del delito precedente y en definitiva en cualquiera de ambas modalidades, si se va a la punición por autolavado, sería violatorio del principio del ne bis in idem. Profesor, se nos ha agotado el tiempo, pero no nos vamos sin una reflexión final. Quisiera que regalara a la audiencia una reflexión final, porque creo que el delito o el análisis con relación al delito del autolavado, yo creo que genera algunas reflexiones que van un poco más allá y que conecta, por un lado, el tema de cómo el principio de la presunción de inocencia a veces encuentra incluso el tema de los delitos o penados o desde la óptica, el non bis in idem, cómo encuentra o va a encontrar en algunas pruebas en la discusión jurídica contemporánea por venir. Pero una reflexión final sería interesante que nos regalara la audiencia. No, la reflexión final es de gran preocupación, porque uno ve que esta normativa de carácter internacional y que nuestros países la van adoptando sin ningún cortapisa, donde vemos que pasamos, por ejemplo, como le hablábamos hoy al principio, Uruguay admite solo la modalidad dolosa en el lavado de dinero, pero ustedes ya tienen disposiciones donde se castiga la modalidad de lavado cuando participan sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, se admite el castigo de forma imprudente o de forma culposa, como lo quieran llamar. Vemos que no solo hoy es la prima donna el lavado de dinero, sino que se le da una importancia tal en cuanto se exagera la gravedad del mismo, que va llevando a que se invierta claramente la carga probatoria y que se convierta en una especie de modalidad de un enriquecimiento ilícito de particulares, donde esa autonomía que defienden los defensores a ultranza al lavado de dinero termina convirtiendo en una inversión, yo diría que gravísima, del principio de la carga probatoria y violatorio del principio de inocencia. Ya los estados no van a tener la necesidad de hacer caer el principio de inocencia, sino que esa delegación en materia de carga probatoria va a recaer en el investigado y es una estocada fatal a ese principio reconocido no solo constitucionalmente, sino en las convenciones de derechos humanos de principio de inocencia. Pero creo que hay que seguir dando nuestras pequeñas batallas desde el punto de vista académico, de que, bueno, si bien en algunos países está estricto expreso, tipificado como penalmente relevante el autolavado, y en otros que no están tipificados expresamente, pero que se infiere de la estructura típica del delito de lavado de dinero, que puede ser cometido el mismo por los sujetos que hayan participado, sea como autor, coautor o cómplice en el delito previo, que estamos frente a una clara violación del ne bis in idem por estar en la mayoría de los casos frente al agotamiento del delito previo o del delito precedente, o en otros supuestos frente a que el autolavado es un delito posterior cooperado. Agradezco mucho, Julio, la deferencia. No. Bueno, agradecemos la intervención del profesor Marcelo. Creo que nos ubicó la discusión en un tablero como que calificó como la prima donna de muchas de las políticas criminales de los estados e incluso de organizaciones supranacionales, y donde hay que estar atentos, porque sin duda alguna, ese tablero, que va a ser un tablero que va a tener gran protagonismo, y la intensidad con que los estados están
gestionando esa política criminal, va a poner en riesgo, y nos mostró con ocasión de su disertación sobre el delito del autolavado, categorías tradicionales y que entendemos como que están petrificadas, non bis in idem, presunción de inocencia, y que el tema de los delitos coligados, y que de alguna manera merecen una reflexión. Interesantísima la sesión de la cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia y de Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Profesor Marcelo, muchas gracias y esperamos que sea la primera de muchas intervenciones en la cátedra Jorge Rosell. Hasta luego. Gracias, Julio. Le agradezco a usted y ya lo dije al principio, muy agradecido, muy contento de la invitación que me ha hecho Jorge Rosell, y le mando un saludo a usted y a todo su equipo, y también a mi querido amigo el doctor Arar, que fue un artífice de que yo pudiera compartir esta charla con ustedes en el día de hoy. Así que a las órdenes, que tengan buenas noches y muy agradecido por la invitación. Hasta luego.